Me sorprende Dios realmente. Ayer nos hemos reunido con el pastor, hemos hablado de muchas cosas, pero nada de lo que yo iba a compartir hoy día. Nada, absolutamente nada. Y él, en lo poco que ha dicho, ya ha hecho media prédica. Sí, quiero contarles que es mi anhelo escuchar más de la voz de Dios para poder hacer lo que Él quiere y no hacer lo que yo quiero. Y a veces eso cuesta. Y cuesta, definitivamente no cuesta dinero, pero cuesta otras cosas. Y a mí me costó, por ejemplo, toda la noche sin dormir. El Señor me había dicho que era lo que yo tenía que predicar hace 2 semanas atrás y lo que iba a compartir hoy día. El pastor me dijo, cuando vengas tú vas a compartir tal día y tal día. Le dije, amén. Y el Señor me dirá lo que tengo que compartir. Y poquito después de que el pastor me dijo esto, el Señor me dijo, es esto y es esto. Le dije, amén, está bien. Pero anoche el Señor no me dejó dormir porque estuve organizando mis ideas de todo lo que iba a compartir y leía y decía, no, pero no es esto y tiene que ser otra cosa. Y el Señor iba desordenando todo lo que yo pensé que ya tenía ordenado. Y dije, ya, a las 3 de la mañana, bueno, ya es hora de dormir, si no, mañana no me despierto. Entonces me eché a dormir y un ratito después el Señor, falta todavía. Y fue muy lindo, porque realmente lo que veo es que el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está sobre nosotros y el Espíritu de Dios es el que quiere enseñarnos y el que quiere guiarnos a toda buena obra. Amén. Quiero empezar lo que voy a compartir hoy terminando lo que compartimos hace 2 semanas atrás. Habíamos dicho que nosotros no podemos hacer nada, no podemos añadir nada a lo que ya hizo Jesús, ¿de acuerdo? Dios nos regaló una salvación a través de la muerte de su Hijo. Yo no puedo tratar de ser más buenito que eso para tener un lugar más alto en la escala celestial o alguna cosa de esas. Todos nosotros lo hemos recibido de gracia. En Hebreos 10, 19 al 24 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dios completó la obra y ahora estamos nosotros aquí en este mundo, que es un mundo imperfecto, y lo que tenemos que hacer es recordarnos y estimularnos unos a otros y cuando estamos desanimados y cuando estamos decaídos, decirles, Dios ya lo hizo, Dios ya te sanó, Dios ya te proveyó, Dios hizo todo el trabajo. Lo único que tú tienes que hacer es creer. Sé que es difícil creer en tus circunstancias, pero solo cree. Y cuando creas, las cosas van a venir. Amén. Quiero que piensen en esto. Dios, el Dios creador del universo, se hizo hombre y ocupó el lugar que me correspondía y el que te correspondía a ti. Para que nosotros no seamos sacrificados. Recibimos la salvación de gracia como regalo y sobre ese regalo Dios nos regala más cosas todavía. Lo único, nosotros no merecíamos una salvación. No hay nadie en esta sala que pueda decir yo soy santo. Si yo me moría, iba a llegar al cielo porque nunca he mentido, nunca he hecho mal a nadie,
Nunca, yo soy perfecto, no hay nadie en esta sala. Todos hemos fallado. Y habiendo fallado, Dios dijo, bueno, Él no va a ser castigado, yo voy a ir a ser castigado y voy a tomar su lugar para regalarle a Él el camino de salvación, la conexión conmigo, la conexión con el Padre nuevamente. A eso se le llama gracia. Y sobre esa gracia, el Señor nos regala muchas más cosas. ¿Qué nos regala? Provisión. Yo no sé cuántos de ustedes creen que Dios les provee. Todos los cristianos decimos que Dios nos provee, pero ¿cuántos lo creen de verdad en su corazón? ¿Cuántos creen lo que dice la palabra? Por sus llagas ya hemos sido sanados. A eso se llama gracia sobre gracia. Al regalo de salvación que Dios nos dio, ahora nos está añadiendo muchas cosas. Por eso dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Eso era para terminar lo que habíamos dejado un poco pendiente hace 2 semanas atrás. Lo que voy a compartir hoy es de verdad un poco difícil para mí y lo hago con muchísimo temor delante de Dios porque es como siempre una amonestación primero para mi vida y lo que yo estoy aprendiendo y en lo que yo estoy siendo amonestado quiero enseñarles también a ustedes. Pero también sé que Dios habla de maneras sorprendentes y quiero contarles un testimonio. Ya lo he contado, tal vez alguno de ustedes ya me ha oído eso y se va a aburrir los próximos 3 minutos, pero no importa. En la repetición está el gusto, dice. Cuando vivía y trabajaba en Santa Cruz, yo había recién conocido al Señor y estaba ansioso por decirle a todo el mundo que Él era el camino, la verdad y la vida y nadie podía llegar al Padre sino a través de Él. Y hablaba a tiempo y fuera de tiempo y tenía que, o sea, es que yo era como que había descubrido una mina de oro y mientras más gente llevaba, más oro había en esa mina. Entonces yo lo único que quería era que más gente vaya. Y había un colega mío al que, bueno, con él, bueno, salíamos todos los días casi como los mormones en parejita a visitar clientes y toda y teníamos mucho tiempo para charlar en el coche. Y entonces yo, oportunidad que había, le hablaba del Señor. Y él, oportunidad que había, me decía, yo de los cristianos no quiero ir. Porque los cristianos lo único que hacen es pedir plata. Te hablan, pero lo único que quieren es tu plata. Así que no, yo de cristianos no quiero saber. Pero yo no sé qué hizo el Señor. Un día, este muchacho, o sea, yo salí de la oficina y me dice, ¿dónde vas? A mi estudio bíblico. Era en la noche. Y me dice, ¿te acompaño? Y digo, wow, vamos. Llegamos al estudio bíblico, había bastante gente, un poco de alabanza, y el pastor empieza a compartir. ¿Y qué empieza a compartir? Los diezmos y las ofrendas. Yo decía, Señor, ¿por qué? Tanto ha costado que este chico venga aquí y ahora de lo que hablas es de plata. ¿Por qué haces esas cosas? O sea, ¿no lo quieres? ¿Quieres que se vaya? Pero yo estaba de ujier, entonces no podía hablar con él, no estaba sentado a su lado, yo estaba de ujier en la puerta, pero yo hablaba con Dios y decía, ¿por qué haces esto, Dios? Pero Dios tiene maravillosas maneras de hablar. Y el pastor termina la prédica y él dice, bueno, ahora vengan, traigan sus diezmos y sus ofrendas. Y yo lo veo que él se levanta, saca su billetera y bueno, saca unos billetes y se va a sentar. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y bueno, el pastor despide la reunión y él sale llorando. Todavía me emociono porque ha sido muy lindo. Y me dice, Dios me ha hablado. Y yo digo, amén.
y me dice, lo he dado todo, no tengo plata. Digo, pero vives como a 40 kilómetros de aquí, me voy a ir a pie. Digo, te voy a dar yo. Me dice, no quiero caminar. Quiero hablar con Dios. Y son cosas que Dios hace. Así que yo creo que lo que Dios tiene hoy para nosotros es palabra para sus vidas y yo sé que los va a edificar. ¿Quiénes han oído hablar de la teología de la prosperidad? La teología de la prosperidad, muchos la conocen. Hay muchas iglesias cristianas que promueven esta teología, que te dicen, ven hermano, trae tu dinero, aquí vamos a hacer un pacto con Dios. ¿Quieres que tu madre se sane, que tu hijo haga no sé qué, que se convierta al Señor? Trae aquí tu dinero y con tu dinero vamos a orar y tu hijo se va a convertir. Esa es la teología de la prosperidad. Esa teología es anticristiana, porque no es bíblica. Aunque los que promueven esta teología usan la palabra de Dios para promoverla, pero la tuercen, la tergiversan. Por eso es necesario lo que decía el pastor, lo que se comparta aquí, estúdienlo, vayan, verifiquen si es cierto. Amén. ¿Y por qué funciona la teología de la prosperidad si es anticristiana? Porque está basada en una promesa de Dios. Vamos a leer después. Dios dice, hagan pacto conmigo y vean si no voy a darles hasta que sobreabunde. Y la gente con un corazón torcido hace un pacto y aunque la gente tiene el corazón torcido, el pacto de Dios se cumple. ¿Me están entendiendo? En Mateo capítulo 6, verso 24, dice Jesús hablando, ¿ya?, a sus discípulos. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy día. Y yo sé que Dios va a hablar al corazón de muchos de ustedes. No podemos venir a alabar a Dios y tener nuestro corazón partido con las cosas materiales. No se puede. Las cosas materiales son gracia de Dios, añadidura de Dios. Nuestro corazón tiene que estar enfocado solo en Dios. ¿Qué decía la canción que te estábamos cantando hace un momento? La plenitud de Cristo. Todo está en Él. Lo cantamos y no lo entendemos, porque todo está en Él, pero confío en mi sueldito, confío en mis ahorros, en mi provisión, confío en mi trabajo. Y Dios no quiere eso, porque dice Dios, no puedes tener tu corazón partido, porque al final te vas a ir a un lado o te vas a ir al otro. Y lo que Dios quiere hoy es que inclines tu corazón al lado correcto. No puedes servir a dos señores, porque el que ama la riqueza no ama a Dios. Lamentablemente esta historia, en la historia de la iglesia, se repite. Ustedes han conocido la historia de Judas, ¿no?, que vendió a nuestro Señor por 30 monedas de plata. Que esas 30 monedas de plata finalmente no le sirvieron más que para comprarse un terreno donde terminó suicidándose. Habemos muchos con este problema. En la iglesia del Señor habemos muchos con un corazón partido, dividido, amando las riquezas y diciendo que amamos a Dios. Y por eso les decía, esto que voy a compartir es difícil para mí, porque es como llamarles la atención, pero lo hago con todo el amor. Y lo hago porque Dios me ha dicho que lo haga. Yo no quería compartir esto. Y anoche el Señor dijo, no es así, no es suavito que tienes que hablar a la gente. Quiero que les hables porque ya no hay tiempo.
En primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Quieres estar tú en ese camino? Yo no quiero. Yo no quiero. Traspasado por muchos dolores, por amar al dinero, no quiero. Me pregunto si a Judas le hubieran preguntado cuando aún estaba vivo, yo no sé si los discípulos charlaban, y dicen: Judas, ¿tú amas el dinero? Seguro que él hubiera dicho: no, por supuesto que no. Yo lo hago por el beneficio de, no sé, pues por el beneficio de todos, ¿no? ¿Saben qué? Yo quiero invitarles hoy día a que cada uno, mientras yo estoy hablando y compartiendo esto, analice su corazón. Porque Dios lo que quiere es hablar a su corazón, no a su entendimiento, quiere hablar a su corazón. Porque muchos de nosotros en nuestra cabeza nos mentimos y nos justificamos y pensamos que estamos haciendo bien. Quiero contarles una anécdota que también la he contado otras veces. Un día, hace muchos años atrás, teníamos un grupo de varones con el pastor, y en el grupo de varones el pastor se le ocurrió, no sé de dónde, dice: quiero que hagamos un experimento. Y dice: ¿qué experimento? ¿Quiénes tienen problemas con la televisión? ¿Te acuerdas, pastor? Todo el mundo dice: yo no, yo no, yo no. No había nadie en el grupo, no sé, éramos como 12 personas. No había nadie en el grupo que tenía problemas con la televisión. Uno decía que no veía, otro decía que veía solamente noticias porque tenía que enterarse, no sé qué, pero nadie tenía problemas con la televisión. ¿Quién entiende sus propios errores? Cuando yo les estoy hablando a ustedes del amor al dinero, estoy seguro que ustedes están diciendo: ese no soy yo no amo el dinero. Pero quiero que vayan viendo y analizando mientras yo voy hablando qué dice su corazón y qué dice el Espíritu Santo al respecto. ¿Por qué? Porque en ese momento, una anécdota que yo creo que la voy a recordar toda mi vida, uno de ellos, o sea, el pastor dijo: ok, si nadie tiene problemas con el televisor, vamos a hacer una semana de ayuno de televisión. Nadie va a ver televisión, ¿de acuerdo? Y ahí empezaron: no, pero pastor, ¿cómo pues? Yo tengo que ver noticias, porque si no veo noticias en mi oficina, no sé qué, no sé cuántos. Y habían cada excusa, pero cada excusa, porque todo el mundo quería ver televisión. Me acuerdo que había entre nosotros un gerente de un canal. Y él dice: yo no puedo dejar de ver televisión porque tengo que monitorear mis programas. Y el pastor dice: ok, tú tienes permiso para mirar esa televisión, pero solamente ese canal. ¡Ay, tan feo! Y otro de los hermanos dice: no, yo de verdad que no tengo problemas con la televisión. Yo veo televisión porque tengo insomnio. Y como no puedo dormir, prendo televisión y veo televisión. Y el pastor le dice: ok, ahora cuando no puedas dormir y tengas insomnio, agarras tu Biblia y lees. Y él dice: me duermo pues. Y entonces, ¿dónde está? O sea, ¿se dan cuenta los justificativos que nos ponemos nosotros? Ellos no tenían problemas con la televisión, pero sí tenían problemas con la televisión. Y no lo iban a declarar, porque ellos se habían mentido. Ellos mismos creían su mentira. Ellos mismos decían: yo no tengo problemas con la televisión, yo veo televisión porque, ¿no? Y muchos de nosotros decimos: yo no tengo amor al dinero. El dinero no me interesa, es Dios el que me interesa. Pero revisen su corazón, escudriñen su corazón, vean qué es lo que hay ahí. Quiero que tomemos en cuenta lo que Pablo escribió en su carta segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces hoy día quiero que escudriñemos para perfeccionarnos y para estar enteramente preparados para toda buena obra.
Quiero que entendamos que la palabra de Dios, la Biblia, no es para informarnos, es para transformarnos. Amén. Cuando tú escuches la palabra de Dios, no es para decir o ir a contarle a tu vecino, dice que la Biblia había dicho tal cosa. No, es cómo me ha hablado la Biblia en ese pasaje y qué tengo que hacer yo de una manera diferente. O qué estoy haciendo bien, no solamente qué estoy haciendo mal, pero qué estoy haciendo bien. Entonces la Biblia, acuérdense de esto por favor, la Biblia no es para informarnos, es para transformarnos. Eso es lo que quiere Dios en su palabra, transformarnos. Entonces estamos claros de la teología de la prosperidad. No estamos haciendo esas cosas aquí, no estamos promoviendo. Pero eso no quiere decir que lo que la palabra dice no sea cierto. ¿De acuerdo? No porque ellos están usando una parte de la palabra, tergiversándola y haciéndola una mentira, quiere decir que nosotros no podemos hablar de ella y hacer lo correcto delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque a Dios no le podemos forzar la mano. ¿Ya? Hay una cosa, no podemos tratar de comprar ni nuestra salvación, ni nuestra sanidad, ni nuestro bienestar. Esos son regalos de Dios. Y si nosotros lo hacemos a través de estas iglesias que promueven la teología de la liberación, lo único que estamos haciendo es haciéndole caso a Satanás, alejando nuestro corazón de Jesús y acercando nuestro corazón a las cosas materiales, equivocándonos totalmente. Quiero que escuches esta pregunta y te pido por favor, no te equivoques, no levantes tu mano, no contestes. Quiero que te contestes tú mismo. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta entre tú y Dios, nadie más. Y la pregunta es, ¿crees tú que no tienes amor al dinero? Si tu respuesta es que no tienes amor al dinero, felicidades. Pero quiero que escudriñemos un poco más la palabra y nuestros corazones y nos vamos a preguntar una y otra vez mientras estamos en la prédica si tenemos o no amor al dinero. Quiero empezar explicando una cosa que muchos de los que ya están en la iglesia mucho tiempo saben perfectamente. ¿Cuál es la diferencia entre diezmos y ofrendas? Y para los que están nuevitos, es una buena forma de aprender qué son los diezmos y qué son las ofrendas. Porque muchas veces en la iglesia diezmos y ofrendas son lo mismo. No es. Los diezmos fueron establecidos por Dios. Y casi, es como el bautismo. El bautismo es un acto de fe. ¿De acuerdo? Tú no ganas o pierdes bautizándote. Un día llegaste a una iglesia, el pastor predicó o en una campaña o alguien te habló y te dijo, ¿quieres rendirle tu vida a Dios? Y tú dijiste, sí, yo quiero. Quiero entregarle mi vida a Dios, quiero que mi vida sea de Dios, quiero que Dios gobierne mi vida. Y a partir de ahí empezaste a aprender. Y un día te dijeron, tienes que bautizarte. ¿Y qué hiciste tú? Amén. Si Dios dice que hay que bautizarse, yo me quiero bautizar. Y voy a entrar por las aguas. Y entras a las aguas y sales de las aguas y a veces notas alguna diferencia, a veces el Espíritu Santo viene sobre ti en ese momento, a veces no pasa absolutamente nada. Y tú lo haces por fe, porque la Biblia dice que el que ha nacido tiene que bautizarse, el que ha nacido de nuevo va a pasar por las aguas. ¿Por qué? Porque esa es una sombra y figura de lo que hizo Cristo, morir y resucitar, ser sepultado y ser levantado a una nueva vida. Y ese es un acto de fe. Si no lo has hecho aún, te invito a que lo hagas. Y el diezmo es exactamente lo mismo. Yo sé que algunos corazones están empezando a sacar llaga. El diezmo, imagínense
cuando el mundo no tenía oficinas, no habían profesiones en las que, o sea, lo único que se podía hacer era partir la tierra, echar unas semillitas y esperar que Dios haga crecer esa semillita. ¿Para qué? Para poder alimentarme y alimentar a mi familia. Y Dios dijo, de esa cosecha, creyendo que yo te he bendecido, creyendo que yo te he dado esa cosecha, quiero que me traigas el 10%. El 10% de lo que coseches es para sostener mi obra. Uno de los primeros lugares donde se habla del diezmo es en Génesis, entre el capítulo 11 al capítulo 14. Y estos capítulos relatan la historia de Abraham y de Lot. Voy a ir saltando un poco algunos versículos de algunos capítulos porque es muy largo. En Génesis capítulo 11, el verso 31, dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y allí se quedaron. Entonces, habíamos aprendido nosotros, no muy correctamente, que Dios llamó a Abraham de la Ur de los Caldeos. Dice que no. La Biblia dice que Dios le dijo a su padre: Taré, sal de ahí. Empieza a caminar en dirección hacia donde yo te estoy llevando. Dios no le habló a Taré de la tierra prometida. Y él empezó a caminar, salió de Ur de los Caldeos, se fue con Abraham, con Sarai, con Lot, y se fueron hacia la tierra prometida sin saber a dónde iban, y pararon en Harán y se quedaron allí. Y allí fueron prosperados. Pero de allí, de Harán, Dios le dijo a Abraham: tú tienes que seguir moviéndote, porque yo a ti te estoy llevando a una tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel. En Génesis capítulo 12, el verso 1 al 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de Harán, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Luego, caminando hacia la tierra prometida, Abraham y Lot tenían ganados, pero dice la Biblia que empezaron a prosperar. Yo estoy cortando la historia, léanla, entre el capítulo 11 al 14 de Génesis. Dice la Biblia que Lot y Abraham empezaron a prosperar, y prosperaron tanto que ya no podían vivir juntos. Tenían tanto ganado que ya la tierra no era suficiente. Entonces deciden separarse. Y Abraham, como hombre de fe, no iba a decidir para dónde iba, o sea, no iba a escoger lo mejor para él. Él era el mayor, ¿no es cierto? Lot era su sobrino, y él podía haber dicho: bueno, como yo soy aquí autoridad y tú me has seguido, yo escojo lo mejor y tú vas por el otro lado. No, él dijo: escoge. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Tú ve por donde quieras ir, yo a donde vaya, el Señor me va a bendecir. Ya está. Y entonces Lot dice que mira las llanuras del Jordán y dice: estas son las tierras. O sea, si me están dando a elegir, voy a escoger lo mejorcito, ¿no? Lo que ven mis ojos. Y Abraham dijo: bueno, tú te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Y entonces Lot se fue para las llanuras, y dice la Biblia, no sé si fue inmediatamente o después, fue tomado preso. Lo capturaron los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Va a liberarlo. Va y se enfrenta a los reyes de Sodoma y Gomorra y libera a Lot. Y al salir, después de haber ganado esta victoria, decide
no es que decide, se encuentra con el rey de Salem, el sacerdote de Melquisedec. Está en el Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham en ese momento? ¿Quién es el rey de Salem, el sacerdote de Melquisedec? Es Jesús mismo. Lo podríamos estudiar en algún otro momento, pero lo que Abraham está haciendo es: yo fui a luchar, y no es que estoy creyendo que por mis fuerzas, por mi capacidad, por mis muchos hombres, yo he ido y he ganado. Estoy reconociendo que aunque hubiera sido 10 veces más poderoso, ellos podían derrotarme si Dios no estaba conmigo. Y como Dios estuvo conmigo y yo tengo la victoria, voy a coger 10% de lo que he ganado y le voy a dar a Dios. Ahí empezamos a ver cómo funciona el corazón del hombre. Abraham podía haber dicho: he ganado, ya está, es mío. Yo lo he ganado, yo he ido a la batalla, yo me he enfrentado. ¿Acaso Dios ha puesto su vida en riesgo? Muchas veces hacemos nosotros lo mismo. Y nuestro pretexto es: yo me saco, como decimos en Bolivia, la mugre trabajando. Es mi esfuerzo, mi salario es mío, es mi dinero, es mi plata. ¿No es cierto? Y ahí vamos a empezar a ver si realmente tenemos amor al dinero o no. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10 dice: el que quiera comer, trabaje. Más bien, dice: el que no quiera trabajar, tampoco coma. ¿Sí? Entonces, el trabajo es necesario para poder sustentarnos. Pero ¿quién nos da la capacidad de trabajar? Dios. ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da el trabajo? Yo tengo muchos testimonios propios. Yo salí profesional en una universidad en el exterior y yo dije: voy a llegar a Bolivia, me van a rogar para que trabaje. He llegado aquí, 6 meses, me faltaba pararme en el Prado como Hare Krishna con mi cabeza pelada en el Prado, repartiendo mi currículum. Nadie me quería emplear, nadie. ¿Pero por qué? Porque Dios había cerrado puertas. Dios me dijo en algún momento: yo cierro puertas y nadie las puede abrir. Y cuando yo abro puertas, nadie las puede cerrar. Y Dios había cerrado puertas para que yo no pueda conseguir un trabajo. Para que la puerta que Él abra me dirija a una otra ciudad, a necesitar hablar con otra gente que no era la gente de mi entorno y que me lleven a conocer al Señor. Dios tiene planes para todo. Y lo que quiero decir con este testimonio es que el trabajo que tengo hoy no lo he conseguido yo. Es cierto que yo me esfuerzo todos los días para hacer todo como para Dios. Y les soy sincero, ni siquiera veo hace mucho tiempo cuánto me pagan. Lo veo simplemente porque digo, tengo que revisar, no para ver si me han pagado bien, porque eso ya viene de Dios. Tengo que revisar para ver si mis diezmos están correctos o no, pero no por otra cosa. Amén. Y muchas veces, para evitar inclusive eso, mis diezmos son como diezmos y ofrendas, para que no tenga yo que ocuparme de eso, pero las cosas salgan bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo sé que donde yo estoy no me he puesto yo, Dios me ha puesto ahí.
Y Dios me da la inteligencia, Dios me da la capacidad, Dios me da la fortaleza, la sabiduría para hacer lo que estoy haciendo. Yo no lo podría hacer sin Dios, no lo podría hacer sin Dios. Estoy 100% seguro. Y si tú piensas que estás ahí porque tú te lo has ganado, revisa tu corazón. Luego de Abraham, Isaac, Jacob, José, Egipto, el desierto, el pastor estaba ya predicando lo que yo iba a compartir. Dios estableció las 12 tribus y sus tierras, ¿no? Cuando llegaron a la tierra prometida, repartieron la tierra prometida en ¿cuántos pedazos? ¿Cuántos? 12. Pero al mayor de los hermanos, a Leví, ¿cuánto le tocó? Pero era uno de los 12 y se repartieron entre 12. Ahí hay algo que no cuadra. ¿Saben por qué? Porque a los hijos de José, a Efraín y a Manasés, les tocó a cada uno como una tribu diferente. Y ahí suman las 12 tribus. Entonces José, si quieren, la tribu de José recibió 2 pedazos de tierra. ¿Ok? Y entonces se mantuvieron las 12 tribus de Israel y la tribu de Leví no recibió nada. ¿Por qué? Lo vamos a leer. Números capítulo 3, versos 11 al 13. Habló además Jehová a Moisés, diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Estableció a los levitas y no les dio tierras, porque ellos debían concentrarse en el servicio del tabernáculo, no en sembrar y cosechar, o criar animales como el resto de las tribus, porque eso hacían en ese tiempo. Esos eran los trabajos del campo. Algunos tal vez eran herreros, no sé, pero la gente sembraba y cosechaba. Y Dios dijo: menos los levitas. Los levitas van a servir en mi casa. Yo necesito que este grupo se consagre para servir en mi casa. Pero ¿cómo van a vivir? O sea, todos los demás siembran y cosechan y comen de ahí. ¿Y los levitas? Y Dios dijo: van a traer sus diezmos y esos diezmos van a alimentar mi casa. Y con esos diezmos los levitas van a vivir. Yo he escuchado en los años que tengo como cristiano muchos argumentos en contra de los diezmos de los mismos cristianos. ¿Qué dicen algunos? Eso era en el Antiguo Testamento. Leamos Hebreos capítulo 7, versos 1 al 8. ¿Se acuerdan de Abraham y Melquisedec? Ahora está hablando en el Nuevo Testamento del mismo Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, y quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento. Pastor, esta palabra es para ti. Tú tienes mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Y dice la Biblia, bueno, para terminar de leer, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Y sigue el verso 8. He aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, cuando tú traes tus diezmos al alfolí, trata de que nadie te vea,
porque eso es algo entre tú y Dios. Y es algo que yo he tratado de hacer en mi vida. He tratado de no ni siquiera poner mi nombre, diezmos de Manfred, para que el pastor sepa que yo estoy poniendo mi diezmo. No, porque lo que estoy haciendo ahí es buscar apariencia, es buscar que alguien diga, ahí está pues, ahí están poniendo dinero. No, eso es entre Dios y tú. Es un acto de fe entre Dios y tú. Yo sé que el pastor, porque lo conozco 30 años ya, tiene mucho temor de hablar de estas cosas. Y él no sabía que yo iba a predicar de esto hoy día. Y estoy seguro que si yo le decía, me iba a decir que no. Seguro. Porque a él no le gusta que se hablen de estas cosas. Porque es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, los cristianos solo piden plata. Y les voy a decir por qué más es muy delicado, pero espérenme un poquito más. Entre los argumentos que he escuchado en mi vida cristiana es que está bien, eso era para los levitas. ¿Acaso el pastor es israelita siquiera? ¿Quién de los que sirve aquí o allá es de ascendencia judía? Ninguno. Entonces, ¿por qué hay que darles a ellos? Eso dicen en otras iglesias. Aquí no. Aquí damos nuestros diezmos y ofrendas. No. Dios ha establecido un grupo de servidores y cuando Dios llama al servicio a alguien, esa persona tiene que vivir por fe. Pero Dios le da un mandamiento y le dice, tú tienes que vivir de los diezmos. Y si no has estado hablando, pastor, es falta tuya. Porque tú tienes mandamiento. Y no es una cosa que tienes que pedir por favor, es un mandamiento. Los que dicen esto y los que dan estos argumentos, están primero buscando argumentos donde no hay para justificar su corazón torcido, ¿no? Si son levitas o son no levitas, o si son israelitas o no. Pero ¿acaso esta gente no fue llamada? ¿Acaso Dios no dijo, es necesario que me sirvas, que dejes todo y me sirvas? Yo quiero contarles que yo escuché lo que el pastor compartió hace un momento y por eso decía, el pastor ya está predicando lo que yo iba a compartir. Lo escuché hace 30 años cuando llegué a la iglesia. Yo no sabía, pero la iglesia había comenzado pocos meses antes de que yo llegue aquí. Y el pastor compartía y dijo, el Señor me sacó de mi oficina y me dijo, deja todo y sírveme. Él trabajaba, para los que no sepan, era consultor del Banco Mundial. Yo también trabajo para una organización internacional. Y cuando escuché ese testimonio, dije, Señor, a mí no me pidas eso. Yo no voy a poder. No voy a poder dejar todo y servirte porque yo no puedo vivir de los diezmos y las ofrendas. Yo tengo que trabajar y recibir un salario. No puedo, me falta fe. Porque vivir de los diezmos y las ofrendas requiere mucho sacrificio. Y lo que el pastor decía hace un momento me conmovía mucho. Porque lo que su pastor le dijo es totalmente cierto. Servir a Dios cuesta mucho. Cuesta tu vida entera. Pero nada sería que solo cueste tu vida. Si estás tú solo, no hay problema, ¿no? Pero si tienes gente detrás tuya y responsable de tu esposa y de tus hijos, y a veces no hay que comer. Yo he visto al pastor pasar épocas muy difíciles. Pero he visto cómo Dios ha hecho muchas cosas en su vida. He visto gente que ni lo conocía llegar
en camioneta y decir, pastor, el Señor me ha dicho que te dé esto. Quintal de azúcar, un quintal de arroz. Eso es vivir de fe. Yo decía a Dios, no me hagas eso. Yo no puedo. Te admiro, pastor. Sé que es muy difícil vivir de fe. Entonces el diezmo, para volver a lo que estábamos hablando, el diezmo es un reconocimiento personal de que lo que tengo, mi victoria, acuérdense de la pelea de Abraham con el rey de Sodoma, esa victoria vino de Jehová. Y yo le devuelvo a él una pequeña parte de lo que él me dio primero, y este es el sustento de los servidores de Dios llamados por él. Amén. ¿Puedo escuchar un amén más fuerte? Créanlo en su corazón. Habemos muchos de nosotros que hemos dicho un montón de tonteras, por no usar otras palabras. Voy a llegar a eso después. Veamos qué son. Entonces los diezmos ya sabemos qué son. Los diezmos es el 10% de reconocimiento de lo que he recibido. No lo he recibido por mi propio esfuerzo, sino que Dios me lo ha dado. Y como Dios me lo ha dado y yo creo en eso, como acto de fe, le devuelvo a Dios el 10%. ¿Ya? Y con ese 10%, la obra de Dios continúa y los servidores de Dios tienen sustento. ¿Qué son las ofrendas? En Éxodo 35, versos 20 al 24, dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, su corazón le estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia lo traía para toda la obra del servicio. De los hijos de Israel, voy a saltar al verso 29, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. La ofrenda no es un acto de fe. El diezmo sí. El diezmo yo creo que he recibido de Dios y le devuelvo a Dios. La ofrenda es un corazón agradecido y no es una obligación. La ofrenda es: Señor, me has dado tanto y yo no necesito tanto. Y de todo lo que me has dado, yo quiero darte también para tu obra. ¿Por qué no crece esta iglesia? Y no estoy hablando de personas. ¿Por qué no tenemos un lugar más grande, un lugar más cómodo, menos frío? ¿Por qué? Porque los que no tenemos amor al dinero no traemos suficiente, lamentablemente. Los que decimos que no tenemos amor al dinero, estamos más amando el dinero que la obra de Dios. Y estamos guardando por si nos falta, no creyendo que Dios nos va a proveer, y estamos tratando de tener el bolsillo seguro y no escuchando la voz de Dios. La ofrenda es algo que nace en el corazón y se hace con corazón alegre. Si no, no sirve de nada. Hermanos, les digo con todo el corazón, no traigan dinero al alfolí que no ha nacido en su corazón como agradecimiento a Dios, porque no sirve de nada. No estamos jugando a ser cristianos. Es mejor que guardes ese dinero y te compres algo que te guste. Te va a dar más beneficio que dejar dinero en el alfolí. Pero si lo haces con corazón voluntario, con corazón agradecido, alegre de corazón, y le dices a Dios: yo quiero darte esto, Señor, no al pastor, no a la iglesia, al Señor. Yo les quiero darte esto, Señor, porque nace de mi corazón. Vas a ver el beneficio que eso te va a traer.
Y esta es la palabra que usan los de la teología de la prosperidad para torcer la Biblia. Vámonos a Malaquías capítulo 3, versos 6 al 8, y luego vamos a saltar del 10 al 12. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Ahora, un ratito haremos una pausa ahí. Todos somos lindos cristianos aquí. Nadie está en pecado. Es lo que está diciendo la Biblia aquí. ¿De qué tenemos que volvernos? Estamos haciendo todo bien. ¿De qué nos estás acusando, Dios? No estoy en adulterio, no estoy en fornicación, no estoy en mentiras, no estoy engañando a nadie. Todo estoy haciendo correctamente, Señor. Y Dios dice: ¿robará el hombre a Dios? Verso 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y esto se repite en el Nuevo Testamento. Este es el último libro del Antiguo. Pero vamos a 2 Corintios, capítulo 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y yo quiero ser testigo de la palabra de Dios. Estas palabras se cumplen. Cuando yo no podía conseguir el trabajo que les contaba, y Dios abrió la puerta y me llevó a trabajar a otra ciudad, y me llevó a través de este trabajo a conocerlo, mi corazón estaba tan entregado a Dios que yo lo único que quería, si el pastor me decía: mira, mamá, la palabra dice que te tienes que tirar del 10º piso, yo iba y me tiraba, porque ya ni leía, yo quería obedecer, eso era lo único que quería. Y cuando apenas empecé a entender sobre los diezmos y las ofrendas, el salario que yo tenía era bajo en esa época, pero era el doble de lo que yo esperaba, ¿ya? Porque cuando me hicieron la entrevista, yo dije: si me ofrecen tanto, yo me voy. Y me ofrecieron el doble, ¿ya? Así empezó Dios haciendo las cosas. Pero yo apenas aprendí sobre los diezmos y las ofrendas, empecé a dar mis diezmos y mis ofrendas. Y le dije a Dios: Señor, te pido que guardes mi corazón. Porque el día que yo gane más que esto, sé que me va a doler. Porque ya no va a ser este poquito, va a ser mucho más. Y yo quiero tener un corazón agradecido y quiero seguir reconociendo que lo poquito o lo mucho eres tú el que me provee. Y les digo, quiero ser un testigo de lo que dice la palabra, porque Dios, aunque yo he sido muchas veces infiel, aunque muchas veces no he hecho lo correcto delante de Dios, Dios nunca me ha fallado. Cuando Dios hizo un pacto conmigo hace 30 y poco años atrás, me dijo: Manfred, si tú te ocupas de mis cosas, yo me voy a ocupar de las tuyas. Y yo te voy a bendecir. Y me ha bendecido. Él no ha fallado a su pacto. Yo he fallado al pacto muchas veces. Él no. Y me ha bendecido tanto que yo he podido ser una bendición para otras personas.
Y no lo digo ni lo publico porque quiero mostrarme como el buen cristiano. Lo digo y lo publico porque quiero ser un testigo fiel de Dios. La palabra de Dios se cumple 100%. Y Dios me dijo un día, tú vas a ser una bendición. Y he visto cómo he podido ser una bendición. No solo para mi familia, para mucha gente. Y no creo que eso venga de mí. Eso Dios me lo da. Entonces creo que no tengo amor al dinero. Pero si soy sincero, a veces me duele también. Por eso les decía, escudriñen sus corazones. Cuando Dios me hablaba y me decía, Mabel, ¿realmente no tienes amor al dinero? Está bien, estás dando tus diezmos, estás ofrendando, pero ¿no hay nada en tu corazón que a veces te duele? Y si hay algo en tu corazón, te pido, habla con Dios. Sé honesto con Él. A Él no le puedes ocultar nada. Al de tu lado o a mí, vamos a salir engañados. Tú mismo te puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. Y si hay algo en tu corazón, pídele a Dios que transforme aquello. La palabra, ¿recuerdan? Es para transformarnos. Dios tiene que transformar nuestros corazones. Aparte de los diezmos y las ofrendas, Dios me ha enseñado algo muy importante. Ya son las 12:10, perdón, les voy a extender un poquito. Dios me ha enseñado algo recientemente, después de 30 y algo años de cristiano, y lo digo con vergüenza porque es algo muy lindo. ¿Y qué es lo que me ha enseñado? Que no es suficiente con no tener amor al dinero, sino que Dios se agrada de tu fe y tu fe se muestra en los diezmos, en las ofrendas, pero sobre todo en las primicias. ¿Y saben qué son las primicias? Lo primero es para Dios. Y le he pedido perdón a Dios. Y lo digo con vergüenza porque en muchos años de cristiano yo decía, sí, pero el diezmo lo voy a dar, pues, pero si no puedo hoy día, lo doy mañana. Esos ya no son primicias. Ya no son primicias. Las primicias es lo primero para Dios. Amén. Y Dios se agrada mucho más en eso. No es cuando tú quieras o como tú quieras. Es de la forma que agrada a Dios. Está en Génesis capítulo 4, versos 2 al 5. Esta es la historia de Caín y Abel, ¿no? Eva dice, después dio a luz a su hermano Abel, antes había dado a luz a Caín, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Yo muchos años me he preguntado, ¿pero por qué? O sea, Caín trajo de lo que él hacía. ¿Qué quería Dios? Que venda sus verduritas y se vaya a comprar un corderito de su hermano y le traiga un corderito. O sea, a Dios le gustan los corderitos, eso era lo que tenía que hacer. Yo no entendía. Pero si leemos esto con cuidado, dice en el verso 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo, en el verso 4, también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Lo mejor para Dios. No trajo una ofrenda, no trajo un corderito, trajo lo mejor para Dios. Y por eso es que Dios se agradó en Abel. Primero Dios vio el corazón de Abel y luego su ofrenda. Y vio el corazón de Caín y su ofrenda. Y Caín lo que estaba haciendo es lo que muchos aquí hacemos. Le voy a hacer el favor a Dios. Voy a dar mis diezmos y mis ofrendas. Yo me avergüenzo
porque muchas veces he pensado igual. Y si tú lo has hecho, pídele ayuda a Dios. Las ofrendas y los diezmos parten del corazón. Lo que dejes en el alfolí no es importante, porque Dios no necesita nada de ese dinero, ni un centavo. Dios puede hacer aparecer lo que sea necesario. Si nos deja dar nuestros diezmos y ofrendas, es para que nosotros seamos bendecidos con nuestra obediencia. No solamente son los diezmos y las ofrendas, que muchos ya sabíamos, pero lo primero es para Dios. Y no solamente lo primero, sino lo mejor es para Dios. Aunque no sepamos cuánto vamos a recibir después, lo primero, lo mejor, lo más gordo es para Dios. La enseñanza de hoy termina con el verso que voy a leer, Proverbios capítulo 1, verso 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo creo que no hay en esta sala ningún insensato. Y todos los que hemos escuchado la palabra y hemos escudriñado nuestros corazones, vamos a entender lo que Dios ha querido decirnos. Y vamos a trabajar nuestros corazones para que no sigamos en el error, sino hagamos lo correcto delante de Dios. Amén. ¿Para qué? Para traer bendición a nosotros, primero. Pero, bueno, lo siento, me voy a extender un poquito más. Sé que todos están con hambre. La enseñanza termina con ese verso, pero no termina lo que debo compartir. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes trabajan por un salario? A ver, levanten la mano. Salario, una comisión, trabajan y reciben una recompensa, ¿no es cierto? ¿A cuántos de ustedes, sus jefes, les fiscalizan en qué gastan su salario? ¿Hay alguno? A mí nunca me ha pasado que mi jefe me diga: Manfred, ¿por qué estás gastando tanto en diversión? ¿Por qué no gastas más en, no sé, en educación? Ningún jefe hace eso, ¿no es cierto? ¿O hay alguno? Por favor, díganme si hay alguno. Creo que ningún jefe hace eso. ¿Por qué? Porque hay un principio. Ustedes trabajan y el jefe reconoce que esa es una remuneración de su trabajo. Dice: aquí está el dinero que te has ganado. ¿Sí? Amén. ¿Estamos despiertos todavía? Amén. Y si es así, ya no es mi dinero como jefe, es tu dinero. Tú haces con él lo que te parezca. Y yo conozco gente que recibe su salario y se va de viernes de soltero y se lo farrea todo, y después todo el mes su familia no tiene que comer. Y no he visto a ningún jefe que diga: ¿y por qué has hecho eso? Ni siquiera en una situación tan extrema. ¿Por qué? Porque el jefe no está pensando que es su dinero. Y si así funciona en el mundo, ¿por qué cuando ustedes dan sus diezmos y sus ofrendas piensan que tienen el derecho de fiscalizar lo que se haga con ese dinero? El dinero que ustedes traen al alfolí, primero, no es su dinero ya. El momento que ustedes lo depositan allí, eso es de Dios. Ya no es mi dinero. Y me duele mucho, y Dios me ha hablado mucho estos días y anoche y esta mañana, y no me dejaba dormir porque muchos estamos haciendo eso. Muchos queremos fiscalizar. Y muchos han dicho aquí:
Y yo no lo he oído de muchos, pero sé que muchos corazones lo han hecho y el Señor me ha mostrado aquello. El pastor se ha ido a pasear con mis diezmos. Mis ofrendas son usadas para eso. Yo no puedo comprarme ni tal cosita y él está de turista. ¿Quién te ha dicho a ti que tú tienes el privilegio o el derecho o de fiscalizar lo que se hace con el dinero de Dios? Ese es un tema entre el pastor y Dios. Lo que él haga bien, bien por él. Y lo que haga mal, mal por él. Dios le va a pedir cuentas. No eres tú el que le va a pedir cuentas. Y si lo has hecho, ahí tienes la prueba. Y ya no hay excusa de si tienes o no tienes amor al dinero. ¿Cuántos de ustedes creen que esta obra se sustenta por nuestros diezmos y ofrendas? Están equivocados. Dice la Biblia, y lo hemos leído, que nuestros diezmos y ofrendas son para que haya alimento en su casa, ¿sí? Pero no es eso lo que sustenta esta obra. Esta obra la sustenta Dios. Desde que Dios inició esta obra hace 31 años, y muchos no estábamos aquí al inicio, y probablemente algunos de ustedes no estén aquí la siguiente semana porque no les habrá gustado lo que yo estoy compartiendo hoy. Pastor, con nosotros o sin nosotros, esta obra va a continuar. Porque no es obra tuya, es la obra de Dios. No es una obra de un hombre, es la obra de Dios. Y este varón de Dios fue llamado por Dios para servirle. Lo ha contado él, lo he contado yo, trabajando para el Banco Mundial, en un buen puesto, con una carrera prometedora. Dios le dice, deja todo y sírveme. Y para los que ustedes no sepan, para los que no sepan, estando en su oficina, él ni siquiera sacó nada de su oficina, hizo su carta de renuncia, se levantó, fue a dejar su carta y se fue. Eso es lo que hizo este varón. ¿Cuántos de ustedes podrían hacer eso? Yo no podría. Y tenemos todavía la cara dura de fiscalizar lo que él hace. Perdón si me pongo un poco sentimental, pero realmente Dios me ha dado duro esta mañana y anoche. Pastor, el Señor me dijo anoche que la justicia ha estado siempre en el centro de su corazón. Y que hacer justicia, es una obra de fe. Me dijo también que seguir a Jesús es que debe importarme lo que Dios ama y que yo debo amar a quienes Dios ama. Y que debo tomar acciones por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Y sé que a ti te hemos dado palo todos estos 31 años. Muchos hermanos se han ido de la iglesia por nada más. Algunos están en otras iglesias, otros simplemente volvieron al mundo. Y muchos te hemos juzgado, muchos te hemos criticado, muchos te hemos... Y yo sé que tú nunca te has defendido. Yo te he visto decir muchas veces, hermanos, las cuentas de la iglesia son transparentes, vengan, el que quiera, ahí están los libros. Y les digo yo lo mismo, los libros están ahí. El que quiera ver,
las cuentas de la iglesia, todo es transparente, todo está ahí. Si realmente te interesa y quisieras ayudar en la administración de la iglesia, bienvenido. Yo quisiera tener el tiempo para poder ayudar a este varón de Dios y decir, yo te voy a ayudar a hacer algo. Pero las cuentas están ahí. Si dudas, ahí está todo. Si has juzgado al pastor porque ha estado viajando o no viajando, si se ha comprado una chamarrita nueva o está caminando con zapatos nuevos, hay algo mal en tu corazón. Y él nunca se ha defendido, nunca ha abierto la boca. Y Dios me ha dicho, ya es tiempo de que alguien diga algo por él. Pastor, quiero que vengas un minuto. Hace 2 semanas atrás el Señor me pidió que haga algo y yo no lo hice por temor. Y hoy no quiero cometer el mismo error. Dios me ha dicho que llame a este varón al frente y aunque él es mi autoridad, Dios me ha dicho que ore por él. Y Dios me ha dado palabra para ti en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, alégrate en tu debilidad para que repose sobre ti el poder de Cristo. Pastor, el Señor me ha mostrado esta mañana cómo en los casi 100 años en los que Noé construyó el arca, mucha gente dudó de él. Mucha gente lo tildaba de loco, lo tildaba de tonto. Decía, ¿qué estás haciendo? Nunca ha llovido en el mundo y tú estás hablando de un diluvio. Y estás construyendo un arca, ¿para qué? Estás perdiendo tu vida. Hasta sus hijos seguramente han dudado de él. Y yo sé que ha sido duro para ti. Y yo sé que incluso tus hijos han dudado de todo lo que Dios te ha dicho. Pero quiero que sepas, de parte de Dios, que todo lo que Él te ha prometido se va a cumplir. Yo he escuchado decir a algunos hermanos que se han ido de la iglesia, me he ido de Paraíso de Fe porque el pastor ha dicho que Dios ha dado visiones, pero no veo esas visiones cumplirse. Y se han ido. No es en tu tiempo, ni en el mío, es en el tiempo de Dios. Pastor, no te desanimes. Dice Dios que te ciñas porque largo camino te queda. Y quiero pedirle al pueblo que extienda sus manos. Vamos a orar por este varón. Y a tiempo de orar, por favor, pídanle también perdón a Dios si han juzgado al pastor. Restauremos su corazón. Apoyémoslo. En lugar de criticarlo, estemos a su lado. Mostrémosle que lo amamos. Señor amado, te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra transforma, Señor. Porque yo veo lo que tú estás haciendo en mi vida y te doy gracias. Pero te pido, Señor, en este día en especial por la vida de mi pastor Alejandro. Te pido, Señor, que tú lo esfuerces, que tú le muestres, Señor, que todo lo que tú le has dicho que va a suceder, va a pasar. Que no hay nada, ni una sola palabra, Señor, que tú has dicho o una visión que tú has mostrado, que no, él no la va a ver. Todo, Señor, todo se va a cumplir. Bendito Dios, te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu descienda sobre él, para que él siga siendo una bendición para nuestras vidas. Te pido perdón por haberlo juzgado. Te pido perdón por haber dicho o pensado cosas que no me correspondían, Señor. Te pido que cambies mi corazón,
Te pido que lo levantes, te pido que le muestres que lo amo, así como lo amas tú, Señor. Dios bendito, sé que vienen tiempos increíbles para esta obra. Y te doy gracias, Señor. Y no lo digo solamente de mi corazón, no lo digo de mi deseo. Yo sé que tu palabra, tus visiones se van a cumplir, Señor. Gracias, bendito Dios, por este varón. Lo amamos, Señor. Te pido, Dios bendito, que tú lo acompañes siempre y le muestres el amor que tenemos para con él y su familia. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén.